Pinceladas de Vida. Pinceladas de Vida. Con su anfitrión, Carlos Valdivieso. Hola, es un placer saludarle y poder convivir con usted estos minutos. Hoy vamos a iniciar de manera diferente que en otras ocasiones, ya que he cubierto la tela con gesso negro. Aquí y allá he puesto pintura, tratando de cubrir todo el lienzo. Y realmente no sabemos lo que va a pasar. Y quiero aprovechar este tema pictórico para ilustrar uno de los enemigos del alma, que es la incredulidad. ¿En qué cree usted? ¿En qué basa usted su fe? La incredulidad nos priva de muchas cosas positivas. Ser incrédulos equivale a ser desconfiados. Desconfiados con Dios y de lo que Él dice. Desconfiamos de nuestro prójimo e inclusive de nosotros mismos. Lo primero que quiero decirle es que este programa está diseñado para fortalecer su fe. Sin apasionamientos, sin fanatismo, quiero llevarlo a reflexionar. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿En qué cree usted? ¿El Big Bang es una teoría confiable? ¿La teoría de la evolución aún es aceptable de acuerdo a los últimos descubrimientos? ¿Qué es el ateísmo y por qué la gente lo practica? ¿Realmente existe un Dios? ¿Hay un creador y diseñador del universo y del mundo que nos rodea? ¿O está usted de acuerdo en que su hijo, en la escuela, le enseñen que sus antepasados fueron los primates, que provienen de los monos? Jaimito, de escasamente 6 años de edad, llega de la escuela, irrumpe a su madre, quien le dice: mamá, en la escuela la maestra nos aseguró que provenimos del mono, y yo no tengo cola. Le conté a mi papá, y él me aseguró lo mismo. Y le contesta a la mamá: es cierto, hijo, no le hagas caso. Y Jaimito dice preocupado: pero mamá, tú nos has enseñado que somos hechos a imagen de Dios. Lo que pasa es que tu papá se está refiriendo específicamente a su propia familia y yo no lo contradigo. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. En el principio nos habla de Dios. Es decir, que la regeneración, como la obra de la creación, tiene su principio en Él. Y es precisamente lo que yo quiero tratar de ilustrar con esta pintura. Primeramente, vemos un estado de desorden. Si yo quisiera vender o subastar esta obra, con toda seguridad nadie me lo compraría. Ni siquiera me lo aceptarían como un regalo. Primeramente porque hay confusión. Dice que la tierra estaba desordenada, sin ninguna forma, nada en armonía, ninguna cosa perfecta o digna de alabanza. Es lo que vemos acá. Manchas uniformemente negras, sin ningún sentido artístico. También estaba vacía, por sí misma completamente incapaz de producir algo bueno. La vida y la fructificación, vamos a ver que son dones que vienen de lo alto, de arriba, del Creador. Y también había obscuridad. Dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. No puede haber otra cosa que tinieblas hasta que sea enviada la luz, como lo vamos a hacer en este momento. Voy a empezar a poner destellos de luz y color en el cielo, como lo hizo el Creador a través de un diseño preconcebido. Y dice: el Espíritu se movía. La tierra pudo haberse movido a través de un terremoto, pero su propio movimiento no podía repararla. Era necesario una mano sobrenatural, divina y poderosa, de un perito arquitecto, diseñador del universo, que trajera regeneración, orden, pero no evolución, sino creación.
como ahora mismo estoy creando, armonizando y dándole forma y belleza a esta obra. En primer lugar, comenzaremos entonces demostrando que la evolución no es científica, por el hecho de que ella va diametralmente en contra de una de las más importantes leyes científicas que se conocen, la cual lleva por título la segunda ley de la termodinámica. Esta ley consiste o aprueba de que no hay progreso ni evolución, y sí hay envejecimiento, degeneración, entropía. La segunda ley de la termodinámica nos enseña que todo lo nuevo envejece, se oxida y muere. Esta ley nos enseña que todo lo colorido se decolora, lo alto baja, la fuerza disminuye, lo caliente se enfría, y que aún las sustancias químicas que vivifican nuestros cuerpos entran en entropía y envejecimiento hasta paralizar completamente sus funciones. Siendo así, la evolución es anticientífica por el hecho de que ellos dicen que en los tiempos pasados habían grandes animales y pájaros que medían hasta 20 metros con sus alas extendidas, pero ahora no encontramos ninguno de esos pajaritos que tengan ese tamaño, lo cual comprueba que en vez de haber evolución o un ascenso de las especies inferiores para ser superiores, de las débiles para ser fuertes y de las pequeñas para llegar a ser grandes, la verdad es que es todo lo contrario. Esta ley entonces le da un golpe mortal al evolucionismo, por el hecho de que demuestra científicamente de que no hay progreso ni evolución de lo malo para lo mejor, sino exactamente todo lo contrario. La teoría de la evolución supone que no hay Dios y nunca ha existido un Dios. Las Escrituras, sin embargo, enseñan que hay un Dios verdadero, infinito, personal y trino, creador de todo lo creado. La evolución también enseña que el universo fue creado por azar a lo largo de miles de millones de años. Las Escrituras enseñan que Dios creó el universo por su palabra en 6 días. La evolución habla que la muerte trae consigo la extinción eterna. Sin embargo, las Escrituras muestran que la muerte lleva a una vida eterna con Dios o separación eterna de Él. La mayoría de libros de texto enseñan de un gran naturalista llamado Carlos Darwin, que desarrolló la teoría de la evolución al observar a los animales a principios del siglo XVIII. La teoría de Darwin sugiere que las criaturas complejas evolucionaron de antepasados simples que, con el transcurso del tiempo, se adaptaron gradualmente a un medio ambiente cambiante. ¿Pero es la teoría de la evolución de Darwin una realidad? No. La teoría darwiniana de la evolución dice que las criaturas complejas, con el paso del tiempo, evolucionaron naturalmente a partir de criaturas simples. Esta teoría no es un hecho, no se ha demostrado y no se puede reproducir en un laboratorio. Una teoría científica consiste en intentar efectuar declaraciones precisas acerca de evidencias reales del mundo natural. Hay varias teorías que intentan explicar cómo entraron en existencia los animales complejos. Como resultado, la teoría de Darwin ha experimentado muchos cambios en el transcurso de los años a fin de conformarse a las evidencias. No obstante, muchas cuestiones científicas permanecen sin resolver. La teoría de Darwin no explica el comienzo de la vida sobre la Tierra, por el simple hecho de que es una teoría que va en contra de la ley de la biogenética, la cual enseña que la vida solo puede provenir de otra vida anterior, y que es imposible que la vida tanto humana como animal, tan compleja como la conocemos, pueda ser el producto de una combinación de accidentes fortuitos combinados por mera casualidad a través de billones de años. Ahora, la pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida:
¿Hubo una transición gradual de un mono a un hombre? A pesar de las ilustraciones de los libros de texto que muestran un gradualismo, una transición gradual en la evolución del mono a hombre, no existe evidencia de esto. En el caso del mono al hombre, virtualmente todo eslabón perdido o hallado ha resultado ser semejante al mono y no al ser humano. Es decir, no una clase transicional de mono a hombre. Y algunos hallazgos fueron y han sido engaños deliberados. El doctor Luis Bownor comenta: el evolucionismo es un cuento de hadas para mayores de edad. Creo que un día el mito darwiniano será calificado como el engaño más grande de la historia de la ciencia. Cuando esto suceda, muchas personas preguntarán: ¿cómo pudo ocurrir algo así? Dice el profesor de embriología de la Universidad de Suecia, el doctor Lundrup. Es tiempo de unos mensajes de nuestros patrocinadores y enseguida vuelvo. Seguimos analizando el tema, el principio o el origen de la vida y del universo. Muchos libros de texto de ciencias naturales enseñan que el universo comenzó con una explosión hace 14.000 millones de años. La teoría de Darwin sugiere que las criaturas complejas, tales como los seres humanos, se desarrollaron a partir de animales unicelulares durante 5.000 millones de años. Los matemáticos dicen que la vida no pudo tornarse tan compleja con tanta rapidez, ni siquiera en 100.000 millones de años. Aquí hay una grave contradicción entre ambas teorías. ¿Pero qué es la teoría del Big Bang? La teoría del Big Bang declara que todo el universo comenzó con un punto de explosión sumamente masivo y caliente, y que el universo continúa expandiéndose. La teoría dice que todo el universo se creó en un instante a partir de la nada. Algunas personas dicen que esto suena como el primer capítulo del Génesis, que ya vimos. Si el universo se creó de la manera que dicen la teoría del Big Bang, deberíamos ver que las estrellas y las galaxias se alejan unas de otras y también de nosotros. También se tendría que poder detectar un trasfondo de radiación cósmica proveniente de la explosión ardiente del Big Bang. Por lo tanto, el creer que el universo tan perfecto como lo conocemos es el resultado de una explosión ignorante y que no fue hecho por un ingeniero inteligente llamado Dios, sería tan necio como creer que la hermosa ciudad de San Cristóbal de las Casas se formó accidentalmente por la erupción volcánica del Huitepec. Por otro lado, ¿cómo podríamos explicar que una explosión torpe y sin razón produjese leyes tan precisas de matemáticas como las que rigen el universo? ¿Cómo es posible de que la naturaleza ciega o una explosión sin cerebro crease la perfección de unos ojos y las complicadas neuronas de un cerebro? ¿Cómo es posible que la naturaleza ciega hubiese tenido la excelente idea de haber depositado los ojos debajo de las salientes óseas de la frente y de protegerlos con pestañas y cejas? ¿Cómo es posible que una explosión ciega hubiese colocado el estómago debajo de los dientes para recibir el alimento ya masticado? Como se dará cuenta, se necesita mucho más fe para creer en esta teoría que para creer lo que la Biblia dice con respecto a que Dios creó todas las cosas de manera espontánea y perfecta. Como comentábamos, la evolución, alguien dijo que es como un cuento de hadas para adultos. En un cuento de hadas, una princesa le da un beso a un sapo y éste se convierte en un príncipe y se casa con ella. Y en la evolución, la princesa llamada evolución científica le da un beso al sapo, el cual a través de billones de años se convierte en un príncipe y se casa con ella. Sí, la evolución, para solucionar cualquier problema que vaya en contra de la creación casual de las cosas vivas, tiene un todopoderoso remedio
o un mentolatito científico llamado billones de años. Billones de años es la cosa que lo arregla todo. ¿Y qué de los hallazgos arqueológicos de los hombres de la antigüedad? Le voy a hacer la siguiente observación que lo va a dejar helado. Si el hombre hubiese evolucionado en la misma zona geográfica, ahí habría una prueba contundente de la evolución. ¿Estaría el hombre de Neandertal en la misma zona geográfica que el de Cromañón y el de Java, puesto que un hombre era la mejora del otro producto, del mismo ambiente natural, según la teoría de la evolución? Pues le informo que el hombre de Neandertal solo se ha encontrado en Alemania, el de Cro-Magnon solo en Francia, el de Java solo en Indonesia, el de Pekín solo en China y el de Tepexpan solo en México. Le repito, si hubiera existido evolución, la prueba debería de estar en la misma zona geográfica. ¿No cree? Observe este hecho la próxima vez que vaya a un museo de historia natural. Estos hombres simplemente eran variaciones dentro de la misma especie humana. Actualmente muchos científicos afirman que estos hombres de la antigüedad no difieren en nada del hombre actual, del hombre moderno. ¿Sabe por qué? Porque yo veo a un Dios como el ingeniero y el arquitecto perfecto. Sí, un arquitecto que sí construye casas en la playa, elegirá materiales ligeros. Si construye en la ciudad, elegirá materiales diferentes por el clima, pero utiliza siempre las mismas estructuras. De la misma forma, Dios usa las mismas estructuras óseas, pero adapta el volumen y forma de acuerdo a las necesidades de su creación. Un ejemplo son las alas de las aves, que están hechas con huesos huecos, que son más ligeros y fáciles de funcionar para que las aves puedan volar. Pero todos los seres vivos tienen un código genético preprogramado, y ese código es como un programa de computadora que no puede modificarse. En los últimos 100 años, la ciencia descubrió el código genético, ADN, cuyas funciones anulan por completo la teoría de la evolución. La función del código genético es perpetuar las características fisiológicas del animal, permitiendo una variación en cuanto a tamaño y color, pero no permite cambios tan grandes que pudieran crear nuevas especies, en el que ya vienen especificadas por default las características de cada animal y de cada planta. Como conclusión, podemos decir que la teoría del Big Bang es una mala noticia para la teoría de la evolución. ¿Por qué? Porque la teoría de Darwin requiere una cantidad de tiempo extremadamente grande para producir los cambios necesarios en las formas vivientes. Sin embargo, la teoría del Big Bang dice que hay un principio, un punto en el tiempo cuando se creó el universo. La fecha más cercana que se ha sugerido para este principio aún no proporciona suficiente tiempo para respaldar la teoría de la evolución. Según la mayoría de los cálculos matemáticos, el universo de 100.000 millones de años no es lo suficientemente antiguo como para que se desarrolle una sola célula. A algunos científicos les desagrada la idea del Big Bang, precisamente porque se parece demasiado a la creación bíblica. En la década de 1920, Albert Einstein dijo que el universo era infinitamente grande e infinitamente antiguo, sin ningún principio. Posteriormente, Einstein dijo que ese fue el error más grande de su vida. Finalmente, aceptó la necesidad de un principio. Como dice la Biblia en Génesis 1:1, el corazón del hombre necesita creer en algo y en alguien, y cree mentiras cuando no encuentra verdades que creer, dice Lara. Pero creer en el Big Bang es como creer que después de una explosión en una imprenta encontraremos una novela como la de Don Quijote de la Mancha, editada, encuadernada
y firmada por su autor. Me están enviando a unos comerciales de nuestros patrocinadores y enseguida vuelvo. Estamos analizando el tema ¿en qué cree? ¿En qué está cimentada su fe? Y ya hemos visto la teoría de la evolución de Darwin. Y aunque hay algunos científicos que todavía aceptan esta teoría, la mayoría no acepta ciertas versiones de esta teoría. Pero un gran número creciente de ellos va quedando insatisfecho a medida que descubre más verdades acerca de la complejidad de la vida. Fíjese que en el siglo XVIII, en la época de Darwin, la mayoría de científicos creía que la célula era una cosa sencilla, un módulo pequeño de compuestos de carbono. También creían que la creación de la vida era un proceso bastante simple. Las nuevas técnicas bioquímicas y los microscópicos perfeccionados han revelado la complejidad de aquellos simples módulos llamados células. Ahora sabemos que estas células contienen miles de clases diferentes de moléculas orgánicas, debido a que el diseño y la función de las células son extremadamente complicados. La creación y el funcionamiento de la vida realmente no son nada simples. Hemos analizado también que la teoría del Big Bang parece ser congruente más con el relato bíblico de la creación en Génesis, que dice que Dios creó al mundo a partir de la nada, y que esta teoría no es una buena noticia para la teoría de la evolución. Se contraponen una con la otra. Ahora quiero hablarle acerca de otro enemigo potencial del alma. Recientes estadísticas muestran un creciente número de gente convirtiéndose al ateísmo, con más del 10% de gente alrededor del mundo declarándose a sí mismo partidarios del ateísmo. ¿Por qué la gente se vuelve atea? ¿Es el ateísmo realmente una postura lógica por la que claman los ateístas ser? Vamos a ver que el ateísmo es la ponencia de que Dios no existe. A, que significa sin, y teos, Dios, es decir, sin Dios. El ateísmo no es algo nuevo. El Salmo 14:1, que escribió David alrededor del año 1000 a.C., se mencionan ya ateos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Pero por qué existe el ateísmo? ¿Por qué Dios no simplemente se revela a sí mismo a la gente probando que realmente existe? Seguramente si Dios apareciera, todos realmente creerían en Él. El problema con esta idea es que no es el deseo de Dios solo convencer a la gente de que Él existe. El deseo de Dios para la gente es que se crea en Él y se haga por fe. Si Dios pudiera aparecer y demostrarnos de una vez por todas que Él existe, nos evitaría muchos dolores de cabeza y muchas cosas entrarían en un orden lógico. El problema es que Dios claramente ha demostrado su existencia y el hombre no le ha querido creer. El Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, que Dios se revela a través de su creación. Y en el Salmo 8:3 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, que es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites. Pero si una persona no está dispuesta a aceptar la existencia de Dios por fe, entonces definitivamente no estará dispuesta a aceptar a Jesús como su Salvador. Pero antes de proseguir, creo que es necesario que podamos probar la existencia de Dios. Porque si Dios no existe, entonces todo lo que digamos acerca de Él no tiene sentido ni valor alguno. Dios, tal como nosotros lo concebimos, no puede concebirse más que como un espíritu que percibe todas las cosas, que imprime movimiento a todo, teniendo en sí el principio del movimiento eterno, dice Cicerón. Entonces, ¿podemos dudar de Dios porque Él existe? Solo se puede dudar de lo que existe. No podríamos dudar de lo que no existe. La misma idea de la existencia de Dios demuestra su existencia.
Porque si Dios no existe, a nadie se le habría ocurrido la idea de que existe un ser supremo que lo creó todo y que es objeto, causa y fin de todas las cosas existentes. Un ejemplo claro es el gusto. La existencia del gusto presupone la existencia de sabores. La existencia del oído presupone la existencia de sonidos. La existencia de estómago presupone la existencia de alimento. De la misma manera, la existencia del cielo presupone la existencia de luz. La existencia de la fe que el ser humano tiene de forma innata como algo inherente a su naturaleza, demuestra o presupone la existencia de Dios en quien aplicar esa fe. Una mujer comentaba, la imposibilidad en que me encuentro de probar que Dios no existe, me prueba su existencia, porque el hombre que comprendiese a Dios realmente llegaría a ser otro Dios. Además, existe un conjunto de posiciones filosóficas contrarias a la existencia de Dios, como son el ateísmo, el racionalismo, el materialismo, que en la imposibilidad en que se encuentran de probar que Dios no existe, están probando su existencia, por el hecho de que nadie pelea contra nada, nadie combate contra nadie. Eso solo lo hacía Don Quijote de la Mancha, que combatía con sus propias fantasías. Sin una fe firme en Dios, el hombre no tiene nada en qué apoyarse. La vida no tiene sentido. El hecho de que no podamos comprender la eternidad ni a Dios no cambia la situación. La realidad es que sabemos que la vida está aquí y Dios es la única explicación de la vida allá, dice Kline. Las Escrituras, la Biblia, nos muestra que no somos dioses y que fuimos creados, sí, a la imagen y semejanza de un creador, y que las respuestas de nuestro origen y del universo nunca las vamos a encontrar científicamente, porque para que algo sea científico tiene que ser repetitivo. Un Dios explicado es un Dios suprimido, dijo alguien. Dios no puede ser conocido por el mero ejercicio del intelecto. La única manera de conocer a Dios es acariciar un deseo intenso de comprender su verdadera naturaleza y estar constantemente atento a Él. El requisito más indispensable es purificar la mente, manteniéndola fija en Él y haciendo bien a los demás. Mientras el espejo esté sucio, no puede reflejar la imagen del Dios invisible, dice Dadú. El hombre nunca va a descubrir cuál es su origen, el origen de la vida, ni cómo se originó el universo. Y por eso inventa tantas teorías. La NASA registra aproximadamente 100 teorías serias. ¿Por qué tantas? Porque así son las dudas que tiene el ser humano, como la del Big Bang, como que venimos de los monos, de una selección natural. Sin embargo, la Biblia nos muestra con sencillez de dónde provenimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Si usted quiere saber verdaderamente quién es, hacia dónde va, cuál es el verdadero propósito de su vida, no se lo va a responder un psiquiatra, un científico, un astrólogo o un brujo. Dios dejó las Escrituras divinamente inspiradas para confiar, creer, que como una luz pueden iluminar nuestro camino. Cuanto más grandes sean los progresos de la humanidad, tanto más claramente verán los que son sabios que la Biblia es el verdadero fundamento de la sabiduría y la maestra universal de la humanidad, comenta Goethe. Ahora bien, el hecho de que la existencia de Dios deba ser aceptada por fe no significa que creer en Dios sea ilógico. Existen muchos buenos argumentos para percibir la existencia de un ser superior. Ahora, analice lo siguiente. ¿Se necesita la misma cantidad de fe para creer en el ateísmo que en la existencia de un ser superior? El hacer la declaración absoluta de que Dios no existe es hacer una aseveración de conocerlo absolutamente todo.
de conocer lo que hay y saber acerca de todo y haber estado en todos los lugares que componen el universo, de haber presenciado todo lo que hay. Desde luego, ningún ateo hará estas afirmaciones exactamente. Sin embargo, eso es en esencia lo que ellos aseguran cuando declaran que Dios no existe. Los ateístas no pueden probar que Dios no, por ejemplo, vive en el centro del Sol, o atrás de las nubes de Júpiter, o en alguna nebulosa distante. Esto no puede ser probado, así que tampoco pueden probar que Dios no existe. Concluimos entonces que se necesita la misma medida de fe para ser ateísta que para ser teísta. Considérelo. Algunos consideran que la fe y la ciencia están peleados, que la intelectualidad conlleva a negar a Dios, que no pueden haber científicos cristianos, hombres de fe, porque estos se contradicen. Sin embargo, vamos a ver que Louis Pasteur fue uno de los más grandes cristianos. Isaac Newton, Pascal, fueron grandes científicos y que ellos confesaron a Dios como el creador de todas las cosas. El químico francés que fundó la microbiología, el gran físico Sir Isaac, dijo: cuanto más estudio la naturaleza, más fascinado me quedo con el creador. Ahora, de acuerdo a las Escrituras, hay 5 clases de ateos. En primer lugar está el orgulloso. Dice el Salmo 10:4, el malo, por la altivez de su rostro, no busca al Señor. Entonces el orgulloso se endiosa a sí mismo, haciendo que su conducta no armoniza con el carácter del Creador. Son ateos no por falta de evidencias, sino porque no les conviene creer en Dios y porque desean más las tinieblas que la luz. En segundo lugar están los ateos por conveniencia. Repiten lo que otros dicen. Están también los deshonestos, ateos deshonestos. No quieren oír y aceptar que están equivocados. Los ateos por ignorancia. Ignoran las abrumadoras evidencias, tanto científicas como proféticas, que demuestran contundentemente que hay un creador, un diseñador del universo. Y con ello están diciendo que son hombres omnipotentes, que todo lo pueden. Y por último están los ateos prácticos, que creen en Dios, pero viven como si no creyeran, como si Él no existiera. Quiero hablarle ahora de los principales argumentos que presentan los ateos para no creer en un Dios todopoderoso. Y va dirigido también a los escépticos, que son aquellos que no están seguros y que dudan de sus inseguridades. Alguien dijo: duda de tus dudas y cree en tus creencias. El concepto de Dios, que es irracional, porque asume la idea de que Dios tiene la causa de su existencia en sí mismo. Esta evidencia es incorrecta porque en física todo efecto tiene una causa. Refútele esto a su maestro de física o de matemáticas y lo reprueban. El universo es el efecto de una causa, por lo que esa causa está fuera de nosotros mismos y esa causa es Dios. Los griegos pensaban de una manera muy interesante. Ellos decían: pienso, luego vivo, vivo, luego existo, existo, tiene que haber una causa. Esa causa no está en mí mismo. ¿Quién es esa causa? Y esta es la historia de todas las religiones, sectas, filosofías y huecas sutilezas. Y del ser humano en general, si hay o no hay un Dios. ¿Qué dicen las Escrituras? ¿O Dios de sí mismo? Yo soy el que soy. No afirma que Dios sea causa de sí mismo. Dios es sin causa. Él es infinito, eterno. No tiene principio ni fin. Él no va ni viene, no cumple años, porque Él está en todos lados. Siendo Dios eterno, no pudo ser creado, ni pudo haber venido de algún lugar. Pero para comprender esto, usted tiene que sumergirse y entender lo que significa la cuarta dimensión, la dimensión espiritual. Porque si esto se quiere discernir por medio de la tercera dimensión, que es la
en la cual estamos inmersos, que contemplan espacio, tiempo y materia, usted no verá más allá de su nariz. Porque las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente. Porque para el hombre natural le son locura y no las puede entender, dice en 1 Corintios 2:14. Es torpe. Le dejo esto para reflexionar. El siguiente argumento que esgrimen los ateos para no creer en Dios es que el universo siempre ha existido, lo cual es una aberración científica. El argumento de que nunca tuvo un principio y que siempre ha estado ahí fue el de un hombre llamado Carl Sagan, un astrólogo prominente del siglo XX. Este ateo argumentaba que el universo siempre estuvo ahí. Sin embargo, años más tarde, el doctor Robert Jastrow demostró a través de la ciencia que el universo ha tenido un principio a través de 3 pruebas científicas. Primeramente, el movimiento de las galaxias, que están continuamente en expansión. Y la primera y la segunda ley de la termodinámica, base y fundamento de toda disciplina científica. Estas leyes nos hablan que todo el universo, como ya vimos, está en un proceso de desintegración, de desgaste, de energía, donde sencillamente el Sol pierde millones de toneladas masa cada segundo. El ejemplo es como si alguien le hubiese dado cuerda a esta Tierra, ya que el desgaste del campo magnético, según los estudiosos, es de 6 sextillones de amperómetros cúbicos cada 130 años. En un desgaste tan brutal, en una batería que no tiene recargador, esta llegará un día a su fin, tal como lo dice el libro de Hebreos 1:10 en las Escrituras, escrito hace unos 2000 años. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Y el argumento más importante que esgrimen los ateos para no creer en Dios es que si Él existe, ¿por qué creó el mal? Tsunamis, terremotos, niños sin cerebro y sobre todo a Satanás, engendro del mal y de toda tentación. Como dijo Bossio, si hay un Dios, ¿de dónde se originan los males? Y si no existe, ¿de dónde se originan los bienes y las cosas buenas que son las más? ¿No cree? Entonces, Dios no es el autor del mal. Él permitió que el mal entrara en el universo. Dios tuvo 3 alternativas. No haber creado nada, ni ángeles, ni seres humanos, ni el universo. Y Él pudo haber seguido siendo Dios. Haber creado un universo donde no existiera el mal. Y nosotros yo creo que escogeríamos esa. Pero seríamos prácticamente como robots, sin un libre albedrío y sin libertad a escoger entre el bien y el mal. Y número 3, que Él permitió que la maldad entrara al universo, porque a través de su profunda sabiduría, Él tiene propósitos eternos que no alcanzaríamos a comprender en nuestra mente finita, pero que al final Él provee la salvación, la sanidad y la vida eterna a través de su Hijo Jesús. Dios no es el autor de la maldad. La maldad existe por el abuso de la libertad que Él nos dio. ¿Qué sucede si usted saca a Dios de su vida, de su matrimonio, de su familia, de su gobierno? Perderá la perspectiva de sí mismo, como quien tiene laberintitis, pérdida de equilibrio. No podrá sostenerse y no sabrá de dónde viene ni hacia dónde va. Nuestra misma existencia prueba el autor de un diseñador que existe en el universo, porque sin diseñador no hay diseño, tal como lo estoy haciendo en esta obra. Si no la hubiera planeado y no hubiera hecho un bosquejo previo, no habría pintura. Si no existe Dios en su vida, va a tener que convertirse en su propio Dios. Pondrá sus propias reglas, sus 10 mandamientos, como lo hicieron los césares romanos, como lo hizo Nietzsche, Mao Zedong, Marx, Lenin o Hitler.
que en nombre del antisemitismo mató más de 6 millones de judíos. Si Dios no existe en su vida, si no existe un ser inteligente, todopoderoso, un legislador de la moral, usted tendrá que ser y determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Se convertirá en una persona autónoma, una postura y condición que filosóficamente es la máxima aberración a la cual un ser humano se puede degradar. Y a lo bueno le llamará malo y a lo malo le llamará bueno. La homosexualidad le llamará un estilo de vida de amplio criterio, preferencia sexual válida. A los criminales y asesinos usted le llamará víctimas, en el cual el fin justifica los medios. El robo le llamará expropiar a los que más tienen. Al adulterio le llamará una canita al aire. Al alcoholismo le llamará una enfermedad. A la fornicación un desliz de la juventud. No somos dioses y el Creador ha establecido las reglas del juego. Violarlas es hacerse acreedor a sus juicios. Concluimos pues que el ateísmo es una enfermedad espiritual, o mejor dicho, una degradación de la naturaleza humana, porque todo hombre nace con la innata fe en Dios. El ateísmo es el resultado de una perversión moral en el hombre y su deseo de esconderse de Dios para calmar su conciencia. El ateo le gustaría que no existiera el Creador, o mejor dicho, no le conviene que exista, porque si Dios existe, entonces un día tendrá que enfrentarlo con las consecuencias que todo esto conlleva. El ateísmo trae como consecuencia en la mayoría de las personas un estado de depresión, de insatisfacción y de soledad. Estas personas escépticas sufren una crisis de identidad y viven bajo una sensación indefinida de perdición. No en el sentido de miedo a condenarse, sino más bien sufren una crisis de identidad llamada por los psicólogos soledad cósmica. El Creador ha establecido las reglas del juego y violarlas es hacerse acreedor a sus juicios. Así que estamos de regreso donde empezamos. Ya le comprobé que la teoría de la evolución de Carlos Darwin, como la del Big Bang, no son teorías comprobables. Que el ateísmo también no es comprobable y que la existencia de Dios debe ser aceptada por fe. Sin embargo, la existencia de Dios puede ser claramente vista a través de la obra de esta creación vívidamente sentida y ha sido necesaria, filosófica y científicamente probada en este programa. El Salmo 19:1-4 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y mientras me permite firmar este cuadro, déjeme concluir con un pensamiento del genial escritor Max Lucado. De todo lo que no sabemos sobre la creación, hay una cosa que sabemos. Dios la hizo con una sonrisa. Él debía tener un toque, ese toque de artista, para pintar unas playas como las que estoy pintando, en el que vemos plasmados los 5 elementos fundamentales sin los cuales sería posible la vida: aire, agua, luz, cielo y tierra. O dibujar las rayas de la cebra para colgar las estrellas en el cielo. Poner el oro en la puesta del sol. ¡Qué creatividad! Como un carpintero que silba en su taller, amó cada pequeña pieza de su creación. Se derramó a sí mismo en la obra. Tanta dedicación puso en su creatividad que apartó un día al finalizar la semana únicamente para que usted descanse. Y considere que si usted fuera la única persona en la tierra sería exactamente la misma. Los Himalayas serían aún imponentes y el Caribe encantador. El sol se escondería detrás de las rocas del cañón del Sumidero y derramaría luz sobre el desierto por la mañana. Si usted fuera el único peregrino sobre este globo, sobre esta tierra, Dios no disminuiría su belleza a un solo grado, porque todo lo hizo para usted pensando en usted. Por eso, Él envió a su Hijo Jesús
para revelarnos el amor del Padre y perdonar nuestros pecados. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pinte una sonrisa en sus labios, que el corazón alegre hermosea el rostro. Gracias y hasta la próxima.